Vamos a hablar un poco sobre los arreglos dinámicos y de los arreglos dinámicos de objetos. En la clase pasada vimos los arreglos de objetos, pero estáticos. Ya veremos la diferencia entre arreglos dinámicos y arreglos estáticos. Además de ver los arreglos dinámicos, hoy día vamos a empezar a ver una de las estructuras de datos que más se utilizan. La primera y la más básica es la estructura de listas, la simplemente enlazada. Bien, antes de empezar, veamos cuáles son los tipos de estructuras que existen. ¿Sí? Existen dos tipos de estructuras bien marcadas: las estructuras estáticas y las estructuras dinámicas. Dentro de las estructuras estáticas, pues prácticamente ya ustedes ya la han visto en su gran mayoría. ¿Sí? Las estructuras estáticas se dividen en dos, que son las simples o primitivas y las que son llamadas compuestas o estructuradas. Las simples o primitivas, como vemos en la distribución de este diagrama, son las de tipo char, de tipo doble, integer y boolean. ¿Por qué son simples o primitivas? Porque cada una de ellas ocupa un espacio de memoria. Cada vez que declaramos un tipo char, ya estas separan un espacio de memoria. Igual el doble, el integer y el boolean. Solo un espacio de memoria. Es decir, que cuando lo usamos por primera vez, el valor se va a guardar en ese espacio de memoria. Si lo utilizamos otra vez en el mismo programa, pues nuevamente, o ya el valor que estaba almacenado anteriormente se borra y se pone el nuevo valor. Por eso son simples o primitivas, porque solamente tienen un espacio de memoria. Bien, las compuestas o estructuradas, en cambio, estas tienen, prácticamente son arreglos, ¿sí? Son espacios de memoria. Como cuando usted declara un string, usted no declara un string para ocupar un solo carácter. Usted declara un string con una determinada cantidad de caracteres. String 20. ¿Qué quiere decir en ese momento? Que usted ha separado 20 espacios de memoria para esa cadena de carácter. Entonces, con diferencia a la anterior, es que solamente es un espacio de memoria. Las compuestas o estructuradas, en cambio, separan una cierta cantidad de espacios de memoria. En cada espacio de memoria va a guardar un dato. Esa es la diferencia con respecto a las simples o con respecto a las compuestas. Por eso ahí observamos que también tenemos arreglos. De hecho, un string es un arreglo, ¿sí? Porque ustedes cuando definen un string le dan una dimensión de 20 y manejan las posiciones por cada carácter que se guarde ahí. Entonces, al final, string y arreglos son eso, son arreglos, pero son compuestos. Y la diferencia además es que lo que usted defina, por ejemplo, yo defino un arreglo de 20, ¿sí? De 20 espacios para guardar números enteros. Durante todo el programa, use o no use los 20 espacios de memoria, yo no puedo ni eliminar ni puedo aumentar espacios de memoria mientras yo esté corriendo el programa, ¿sí? Por eso se llaman estáticas, porque son declaradas con una estructura, una dimensión fija. Arreglo entero de 10, pues desde el inicio hasta el final tendrá 10. Si en el transcurso del programa yo digo, no, necesito guardar dos posiciones más, es decir, el arreglo hacerlo de 12, pues lastimosamente tendré que detener el programa, perder toda la información que está ahí, venir al mismo programa y aumentarle ahora a 12 y hacerlo correr y volver a ingresar los datos. Lo mismo si de repente yo declaré de 20, pero no me ocupo 10. Bien, el programa funciona, ya perfecto, introduje los 10 datos. Pero en ese momento usted ha dejado de escapar o ha dejado libre 10 espacios más de memoria que cualquier otro programa lo puede ocupar. Y entonces ahí es cuando sucede el desperdicio de memoria. Eso es lo que sucede con estos tipos de estructuras estáticas. El otro tipo de estructura es las estructuras dinámicas, ¿sí? De esas se nos dividen en dos, lineales y no lineales. Dentro de las lineales tenemos las pilas, colas, listas. ¿Por qué son lineales? Porque en las figuras que vamos a ver o la manera de
de trabajar son una delante de otra, es decir, lo que se llaman nodos. Los espacios de memoria son uno al lado del otro, es decir, van en forma lineal. Eso sucede con las pilas, con las colas y las listas. Hay un tipo de arreglo muy especial. Hay un tipo de arreglo que ya lo vimos en la clase pasada y que ustedes también han visto, ¿sí? Que son los estáticos. Hoy día también vamos a ver un tipo de arreglo especial que podríamos llamar que es una estructura dinámica. Un arreglo, valga la redundancia, de tipo dinámico, ¿sí? Pero también es del tipo lineal. Y el otro tipo que clasifica es las no lineales, porque son de tipos de árboles, tipos de grafos. Ustedes ya se pueden hacer la idea de una estructura no lineal en forma de árbol. Un árbol que tiene un nodo padre y de un nodo padre se desglosan, se crean nodos hijos. Estos nodos hijos crean otros nodos hijos, pero es en la forma de árboles. Y lo mismo tienen las formas de grafos. Los grafos son en forma de gráficos, pero tienen una funcionalidad, un parecido a los de árboles, solo que entre una la diferencia es el tipo de gráfico que usen. En árboles se usan rectángulos, en grafos se usan círculos. Continuamos. Entonces vamos a ver justamente un tipo de arreglos que se llaman del tipo dinámicos, ¿sí? Vuelvo y le repito, ya vimos arreglos y ustedes conocen arreglos estáticos, que lo definen de una sola dimensión y esa dimensión se va a mantener durante todo el programa. O me falte para aumentar más datos o me sobre espacios, yo no puedo hacer nada mientras el programa se esté ejecutando, ¿sí? En cambio, hoy día vamos a ver un tipo de arreglos dinámicos. Un arreglo dinámico que yo al principio no le digo de cuánto es la dimensión, lo que sí sucede en los otros tipos de arreglos. Yo aquí solamente voy a definir que voy a usar este tipo de arreglos. Ese tipo de arreglos se llaman array list, ¿sí? Estos arreglos van a ir creciendo de acuerdo a la necesidad o van a ir decreciendo si yo de repente quiero eliminar elementos de ese arreglo, ¿sí? ¿Cómo trabajan estos tipos de array list en Java? La palabra reservada, array list, ¿sí? La palabra reservada, array list. Este es un nombre que ustedes le pongan al arreglo, ¿sí? El nombre que le ponen al arreglo. Tipo new y tipo del constructor array list, ¿sí? Un método propio de array list. Observen aquí, por ejemplo, cómo se define, ¿sí? Un array list, ¿sí? Este es un ejemplo, repito, este es el nombre que ustedes le pongan al array list, ¿sí? Al array list. Perfecto. Entonces, veamos este ejemplo, este primer ejemplo, ¿sí? Array list, el nombre que yo le puse en este momento es A, una letra, ¿sí? Este es el nombre de mi array list. Se crean, entonces, esa posición, ese objeto A se creó. Y observen algo interesante que está aquí, que usted no le define el tipo de elementos que va a guardar. Y miren que en este tipo, en este array list, que se llama el objeto A, estoy guardando datos de tipos diferentes. Miren, una cadena, un número entero, una letra, un número flotante, ¿sí? Lo que no podemos hacer en los arreglos estáticos. Cuando usted declara un arreglo estático de entero, pues solamente será entero. Si es de caracteres, solo será de caracteres. Pero en cambio aquí no, ¿sí? Aquí yo puedo introducir datos de diferentes tipos. Ojo, también existe la forma de que solamente me acepten datos enteros. Este método ArrayList también lo puede hacer. Pero la novedad que tiene es que yo puedo guardar cualquier tipo de elemento si lo declaro de esta manera, donde yo no le digo de qué tipo de elemento es. Y miren la forma como usted va añadiendo los elementos al arreglo. Observen, yo no le estoy dando aquí una posición para decir que solamente este es de 5 elementos que voy a guardar aquí. No. Con add, usted sí va a ir aumentando datos como usted quisiera, ¿sí? Usted sigue aumentando datos. No hay problema en este tipo de separar un espacio
fijo de memoria. Al contrario, con add usted le va aumentando los datos. Ya más adelante vamos a ver un cuadrito donde vemos todas las propiedades que tiene el array list. Uno de ellos es el add, para aumentar, para insertar datos en el arreglo. Si yo imprimiera estos valores que están aquí, pues me saldrían estos elementos que están aquí. Es muy importante, muy importante que cuando usted use, ¿sí?, la clase ArrayList, tenemos que importar javautil.arraylist, ¿sí? Tenemos que hacer esta importación en la parte inicial del programa. Es muy importante. Igual, si no la ponemos, nos va a marcar un error y nosotros al hacer clic, pues automáticamente nos va a importar el javautil.arraylist sin que nosotros lo escribamos. Por ejemplo, este es tipo de array donde el cual yo declaro el tipo de elemento que voy a guardar. Pero repito, aquí no declaramos la cantidad de elementos que vamos a guardar. Observen, aquí sí ya le digo de qué tipo voy a guardar, ¿ve? De tipo integer. Pero ojo, que aquí no se usa el int normalmente que hemos estado ocupando, el de minúscula, sino un integer mayúscula, ¿sí? Es una especie de un objeto el que usamos aquí. Entonces, en números solamente vamos a poder ingresar integer. A diferencia del de acá, que yo no le declaro de qué tipo es, ¿ve? Por lo tanto, yo puedo guardar cualquier tipo de datos dentro de este array, ¿sí? Pero aquí sí declaro que sean del tipo entero. Pero lo importante es que yo no le defino de cuántos elementos voy a guardar aquí. Es ilimitado. En la siguiente vamos a observar las propiedades que tiene el array list, ¿sí? Con este podemos obtener, porque va creciendo nuestro array y yo no sé cuántos elementos guarde, entonces aquí yo puedo puedo obtener de cuál es el tamaño de mi array. Es decir, me va a dar el número de elementos. Si en ese momento tengo 10, me va a decir que tengo 10, ¿sí? El add ya lo vimos, ¿sí? Va adicionando elementos, Por supuesto que el array list también trabaja con índice. El primer elemento, aunque yo no le diga aquí, me lo pone en la posición 0. El siguiente en la posición 1, el siguiente en la posición 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Pero aquí no es necesario que yo le ponga en qué posición. Simplemente lo va adicionando al final y al final, ¿sí? Pero ¿qué pasa que yo deseo insertar? Tengo 5 elementos en mi array. Hasta ahora tendría 5 elementos, por decir. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué pasa que en la posición 2, ahí, en esa posición 2, yo quiero adicionar un elemento? Entonces, el que estaba en ese momento en la posición 2 pasa a la posición 3. Observen que este va insertando al final. Al final. Este, en cambio, yo le digo en qué posición quiero insertar este elemento. ¿Sí? ¿En qué posición quiero insertar este elemento? Este, en cambio, me va a devolver el elemento que está guardado en la posición determinada. Por ejemplo, en la posición 2 tengo el 8. Si yo le pongo aquí, get 2, le pongo la posición, me va a imprimir lo que está guardado ahí, es decir, el 8. ¿Sí? Y así, por ejemplo, el resto. ¿Sí? Este elimina una posición determinada. Recuerden que la posición es el índice. Este, en cambio, remueve un elemento, ¿sí? No por posición, sino por lo que esté guardado. El primer elemento que me cumpla lo que yo le pongo aquí, ese lo va a eliminar. Imagínense que usted tenga 5 elementos hasta el momento. El 2, el 4, el 5, otra vez el 4 y el 8. Y yo quiero remover, por ejemplo, el 4. El primer elemento que tenga el 4 me remueve ese valor. ¿Sí? No me va a remover todos los 4. El primero que encuentre con este valor que yo le envío, me lo va a remover. ¿Sí? Entonces, esta es posición. En otras palabras, es el índice. En cambio, este es un elemento. Remuévame el 4. O si fueran de string, remuévame quien se llame Julián. Entonces va a buscar y el primer Julián que encuentra, lo remueve. ¿Sí? Clear, en cambio, es para eliminar todos los elementos. Si yo tengo 5, 10 elementos y le pongo clear,
me va a borrar absolutamente todo, me libera todo ese espacio de memoria, ¿sí? Me lo borra todo, todo el vector, todo el array list, perdón, ¿sí? El set, en cambio, ese es para cambiar un valor, para actualizar. Por ejemplo, si yo en la posición 3 tengo el 5 y en la posición 3 ya no quiero tener el 5, sino el 8, entonces yo le pongo aquí set 3, 8. ¿Qué quiere decir? Que en esa posición me va a borrar el número que estaba y me va a poner el número nuevo que está ahí. ¿Sí? Esto es para búsqueda. ¿Sí? Para saber si hay una determinada, usted busca el 7, le va a decir en qué posición está ese número. O le va a decir, no, ese número no existe. ¿Sí? O le dice, ¿existe ese número o no existe ese número? Perdón, no es que le da la posición, sino es que le va a decir, sí, ese número existe, me da verdadero. Si ese número no existe, me da falso. No número, el dato, ¿sí? El dato. ¿Sí? Este, en cambio, sí me devuelve la posición de un dato, de un determinado valor. Si yo le pongo index of 5, dentro del vector me va a buscar dónde está el 5. Si el 5 está en la posición 3, me va a decir 3. Entonces, este me va a decir si lo encuentra, verdadero. Si no lo encuentra, falso. En cambio, este me va a decir en qué posición se encuentra ese determinado valor. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. ¿Sí? Vamos, perdón, no este ejemplo, esta pequeña comparación. ¿Sí? Miren, podemos recorrer, ¿sí?, de forma clásica nuestro array list con un bucle for, donde declaro una variable, ese cualquier tipo, que este va a ser el índice. Recuerden que, aunque sea array list, siempre va a tener posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y todo eso. Miren que aquí uso vaya hasta la dimensión del array. Es decir, si tengo 5 elementos, va a llegar hasta el 4. ¿Sí? Observen, get, que es el que va a obtener el dato de la posición 0, después la posición 1, posición 2, posición 3. ¿Sí? La misma forma, aquí existe otra manera de hacerlo con el llamado for each. Integer, ¿sí?, de la clase integer. Esta es una variable que nosotros la declaramos y este es el nombre del vector, ¿sí? El nombre del array list. Este es el nombre del array list. Integer es el método porque ahí tenemos valores enteros. Recuerden cómo declaramos anteriormente un array list de tipo número, de tipo entero. Y observen que aquí ya no usa el get, sino que usa el print line y el i. Ya no la posición, sino que automáticamente me va a sacar el número, ¿sí?, que esté en esa determinada posición. Ahora, si se acuerdan, este que está aquí, ¿sí?, que tiene diferentes elementos. Ese no lo podemos hacer de esta manera, ¿ves? ¿Sí? De esta manera podemos imprimir esos elementos. ¿Por qué? Porque son objetos de diferente tipo. ¿Sí? Entonces, ya no, como yo no sé de qué tipo es, aquí sí sé que es integer, pero ahí yo no sé de qué tipo es, le tengo que declarar de tipo object. ¿Sí? Ahí almaceno cualquier tipo de elemento. O una variable que ustedes le ponen, ¿sí?, que es el índice. Y el nombre del array, pues es el nombre del array que tenemos anteriormente. Si nos recurremos aquí atrás, el nombre del array es A, ¿ve? A. Entonces aquí va a poner object o dos puntos A. E imprime los elementos que están dentro de ese array. Ya mismo hacemos ese ejemplo y los otros ejemplos que vamos a hacer. Primero vamos a hacer el que está aquí, para que vean cómo almacena datos diferentes y cómo puedo yo visualizar esos datos que están guardados ahí. Algo importante que tienen estos tipos de array list, imagínense que usted tenga un array list con un determinado nombre donde en este momento usted hayan guardado 20 elementos, ¿sí? 20 elementos. Y yo justamente quiero sacarle una copia a todos esos 20 elementos y los quiero guardar en otro array list, pero los mismos 20 elementos, es decir, voy a hacer una copia. Ahora, normalmente sería recorrer uno a uno cada elemento e irlos copiando en el otro vector. Sí, es válido, pero si tenemos esta opción, ¿sí? Si tenemos esta opción de array list, el tipo es entero, ventas 1 es el nuevo vector, es decir, es donde yo voy a hacer la copia. New
array list, y ventas es donde yo actualmente tengo los datos almacenados, ¿sí? Entonces, al aplicar esto, yo obtendría esto, un nuevo array list con los mismos datos, pero ahora este array list se llama ventas 1. Entonces, si hacemos un resumen, recordemos que los arreglos estáticos están limitados por el número de elementos. Usted tiene que, desde el inicio, darle cuántos elementos va a almacenar. Úselos o no lo use, pues solamente será, mientras esté ejecutando el programa, ese número de elementos podrá almacenar, ¿sí? No podrá cambiar la dimensión. En cambio, los arreglos dinámicos sí permiten almacenar, sí permiten cambiar, ampliar, disminuir, mientras esté ejecutando el programa, la capacidad de almacenamiento de ese array list. Bien, ¿cómo creamos un array estático, pero ahora de objetos? ¿Sí? De objetos. Igual como en las clases pasadas, en la videoconferencia pasada, hicimos un array de elementos estáticos, pero ya le definíamos de cuántos elementos es este ejemplo que vimos la vez pasada. Mira, donde yo le digo aquí, que aquí solo voy a guardar 3 elementos. Tenga más o tenga menos, pues solamente podré hacer uso hasta 3 elementos. Si nomás tengo 2, pues ya dejé un espacio de memoria libre, mal usado, ¿sí? Pero en cambio, y miren cómo lo tendrían que almacenar, ¿no? En el 0, en el 1, en el 2, ¿sí? Y hasta ahí llega, porque son 3, 1, 2, 3. No podía almacenar más que 3 elementos, ¿sí? Si quiere borrar, tendrá que borrar esto o encima escribirlo, pero ya no puede hacer uso de más elementos, ni de menos, ¿sí? Son 3 los que tendrá que hacer uso. Ahora veamos cómo se hace en un array list, ¿sí? El mismo, observen, vamos a usar la misma clase empleado, ¿sí? La misma, vamos a hacer usando también el nombre, el apellido, la edad y el sueldo. Esto mismo que está aquí, lo vamos a hacer, pero de forma dinámica. Observen, array list, el nombre del método. Empleado es el nombre de la clase. Lista empleados es el nombre que usted le va a poner a su array list. New array list es el método constructor que viene por defecto. ¿Y de qué constructor va a hacer uso del que yo he creado? Del método empleado, ¿ve? Del constructor empleado. En este momento, yo ya creo mi objeto array list. Y ahora sí, cada vez que yo ingrese, observen, yo ya nomás hago uso del add. Podré seguir poniendo más add y más datos. Y yo no les voy a decir la posición 0, 1, 2, 3 y decir, 3 nomás, ya no puedo hacer más uso. No. Aquí usted puede seguir añadiendo más elementos con el punto add. Nuestro vector, nuestro array list, podrá seguir creciendo, ¿sí? Si usted quiere hacer modificaciones, observen que usamos el set, ¿sí? El set. Ahí le damos en qué posición voy a hacer ese cambio, ¿sí? Y puedo crearlo directamente, ¿sí? Claro, esto podemos hacer uso siempre y cuando no hagamos uso de lo que está acá, por ejemplo, ¿sí? Porque si hacemos uso de... Porque repito, el set es para... Ahora, ¿cómo obtenemos los datos desde un arreglo dinámico? Pues con el get, la posición. Bueno, recuerden que el toString es un método que lo podemos modificar, ¿sí? Le damos la posición 2, entonces en ese momento nos va a imprimir estos elementos, todos estos elementos, ¿sí? Esta es la forma como ustedes obtienen el dato en un arreglo dinámico, ¿sí? ¿Cómo podríamos recorrer toda la estructura dinámica? ¿Sí? Esta es una forma. Como les dije, tenemos 2 formas para poderlo recorrer. Esta es una forma. Obtengo el dato, lo imprimo. Obtengo el dato, lo imprimo. O, como ya les dije con el for each, la clase empleado, el nombre que ustedes le pongan a ese índice, y lista empleados es mi nombre del arreglo. Y simplemente pongo punto. Bueno, dame datos es el nombre. El dame datos puede ser un método que hayamos creado parecido al toString, pero esto lo creamos nosotros, ¿sí?
O podemos hacer punto to string en vez de dame datos. Si no, nos toca crear este método. Bien, vamos a hacer esto que hemos visto. Vamos a hacer utilizando el NextBeans. Bien, a ver, antes de empezar el NextBeans, voy a darles un minutito para aquellos que a lo mejor sí están en un computador y pueden hacer la práctica que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a crear nuestro primer programa, ¿sí? Bien, vamos a crear nuestro proyecto. Tipo Java Application. Vamos a poner el primer nombre, arreglo dinámico 1. Bien, entonces vamos a empezar, ¿sí? Ya verán ustedes si quieren borrar estos comentarios, eso ya es cuestión de ustedes, ¿sí? Bien, vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el programita, el primero, donde podemos guardar, cualquier tipo de elemento. Vamos a ver ese, ¿sí? Perdón. Bien, array list. El nombre del arreglo, a new array list. Pero observen que aquí tenemos el error. ¿Por qué? Porque no hemos exportado el array list. Entonces, en forma automática, no hace falta que yo le escriba, escojo la primera opción y automáticamente me la está aceptando, ¿sí? Perdón, aquí es array. ¿Sí? Entonces, automáticamente vea que ya el error se elimina, ¿sí? Continuemos. Usemos a, que es el nombre de la array list, punto, y observen que aquí tenemos las propiedades que nos permite manipular los elementos que se encuentran en el array list. Pero voy a usar el add. Vamos al primero, lenguaje. Vamos al otro. Ay, perdón. Vamos a ingresar el número, 3. Diferentes elementos en un mismo array. Eso no lo permiten los otros tipos de array, ¿sí? A punto. Vamos a poner un carácter A. Y vamos aquí a ingresar un número de tipo flotante. Bien, como observen, ya podemos almacenar cualquier tipo de elementos. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir esos elementos, ¿sí? Imprimir esos elementos. Como le dije en una diapositiva anterior, tenemos que aquí hacer uso del siguiente ciclo for, del tipo llamado for each, donde aquí yo le declaro que es del tipo object. Recuerden, le dije que es object porque aquí no tenemos un tipo determinado para todos los elementos, sino que son diferentes. Object, yo declaro una variable, 2 puntos, y le digo que es del tipo ArrayList, ¿sí? Que es del tipo, perdón, del nombre, que es este, ¿ves? Nuestro vector, ¿ves? A. Sí, A. ¿Sí? A. Entonces lo que hago es imprimir los elementos O. ¿Sí? Es decir, voy a visualizar estos elementos que están aquí. Vamos a ejecutarlo. Y observen, lo que he guardado lo ha almacenado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso del método set. Voy a cambiar esto que dice lenguaje, ¿sí? Por un número, por una letra, por lo que yo quiera. Recordemos que aún estos array list contienen índices. Este está almacenado en el índice 0, 1, 2, 3. ¿Qué pasa si ahora yo pongo a punto set y le digo, el de la posición 0, que se llamaba lenguaje, ahora quiero cambiarle y ponle el número 29. Ya no quiero que esté almacenado ahí lenguaje, sino que quiero guardar el número 29. Perfecto. Vamos a imprimir nuevamente. Voy a poner aquí algo para imprimir otra vez. Todo otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, observen. Al principio, aquí en la posición 0, yo tengo lenguaje. Como ven, aquí está, ¿ven? Pero ahora yo voy a cambiar esa posición 0
lenguaje, le voy a poner 29. Entonces, en la próxima impresión, ya aquí no puede haber 29. El reto tiene lo mismo, pero este ya no tiene 29. Perdón, ya no tiene lenguaje, sino 29. Veamos. Observe. La primera, lenguaje 3. Pero miren, ya ahora ya no tiene lenguaje, ya tiene 29, ¿ves? ¿Sí? Ahí vimos otro uso, el set. Ya para ustedes, eh, ya para ustedes les queda de seguir practicando las otras propiedades que tiene este objeto, ¿no? ¿Sí? Las otras propiedades. Hemos visto el add y hemos visto el set. Ustedes practiquen el size, no, de hecho el size también, bueno, sí, practiquen el size, la otra forma de adicionar y todo lo que está aquí. En este mismo ejercicio o en otro, practiquen todas estas propiedades de ese método, ¿sí? Bien, ahora vamos a trabajar con arreglos dinámicos de objetos, ¿sí? Voy a crear, aquí mismo voy a crear, ¿sí? Un new, pero Java main class, ¿sí? Otro Java main class. A este le voy a poner arreglo dinámico de objetos, ¿sí? Arreglos dinámicos de objetos. Así se va a llamar mi nuevo Java new class. Bien, voy a borrar todo esto. Y vamos a crear una clase, la clase empleados. Entonces aquí mismo, botón derecho, new, Java class, y le vamos a poner empleado. Igual puedo tener un error y lo tendremos que corregir en su momento. Si alguien lo detecta antes que yo lo haga, me lo dice, por favor, ¿sí? Estamos hasta ahí. Bien, entonces, como le dije, voy a crear 3 atributos, ¿sí? Private nombre, private string nombre, private string apellido, private entero edad y private salario o sueldo, como le quieran poner, del tipo doble, ¿sí? Estamos. Bien, ahora voy a crear mi constructor, ¿sí? Un constructor por defecto y el otro constructor con todos sus elementos, ¿sí? Bien, vayan haciendo hasta ahí, por favor. Entonces, botón derecho, insertar código, constructor, generar, y me genera el constructor por defecto, sin ningún elemento. Ahora voy a diseñar mi constructor, pero con los 4 elementos, con los 4 atributos. Botón derecho, insertar código, constructor, y marco los 4 atributos. Y ya están creados, ¿ves? El que es por defecto y el que tiene todos los atributos. Siempre es importante crear este que tiene por defecto, sí, siempre es importante. Los otros pueden crear con todos los atributos, solo con 2 atributos, solo con 1, pero este que está aquí lo tienen que crear, ¿sí? Bien, ahora los métodos get y set. Botón derecho, insert code, getter and setter, de todos, ¿sí? Y ya los tenemos ahí, ¿ves? Estamos hasta ahí. Ahora nos falta crear un método, o el método toString, o un método que nosotros queramos poner el nombre que deseemos. Eso ya queda a conveniencia del programador. Por ejemplo, voy a crear aquí el método toString. toString. Me está pidiendo que adicione el override. Listo. Return. Le podemos poner aquí el señor más dis.nombre. El señor dis.nombre más
el apellido, this.apellido, más tiene, más tiene 30 años, por decir, más 30 años, más aquí mismo. Y su salario es this punto Ya voy. salario, punto y coma. Y hemos terminado nuestro método empleado, nuestra clase empleado, perdón. Para poder ir a hacer ahora, bien, listo. Listo, entonces, avancemos. Vamos a irnos ahora. Esto lo vamos a cerrar porque vamos a trabajar solo con estos dos. Bien, me voy a mi programa principal, ¿sí? Entonces yo aquí voy a declarar mi array list del tipo empleado. ¿Sí? Array list del tipo empleado. Le voy a poner un nombre a mi arreglo. Lista E, de repente, lista empleados. New. Bien, me pide importar. Así lo hago. Aquí otro errorcito. Bien. Ahora vamos a llamar el método constructor, pero con datos. Entonces, le pongo el nombre del arreglo, del array list. ¿Sí? Ya sabemos que es .add. Y aquí adentro yo le voy a poner new, el constructor, y dentro de eso le voy a mandar los datos en el orden que están. Primero los nombres, después el apellido, la edad y el salario. Perdón, y el salario. Esto voy a enviarle, 3 voy a enviarle, ¿sí? 3 datos voy a enviarle. Esto ustedes lo tienen que mejorar. ¿Sí? Recuerden que en un video anterior yo les envié para que sepan cómo hacerlo por medio de teclado, ¿sí? Y ya no sea de esta forma. Pero aquí como estamos rápido, yo se lo voy a asignar directamente. Ustedes practiquen, ¿sí? Con ingresos desde el teclado. Bien, le cambio el nombre. Esos son los elementos por ahora que le voy a guardar, que le voy a enviar, ¿sí? Y que ya están guardados, ¿sí? Ya van a estar guardados. Bien, ahora voy a imprimir los elementos que tengo en el array list. For, lo vamos a hacer con el método, el for each. Empleado, que es la clase, ¿sí? El índice y el nombre del array list, lista E. So, y yo aquí les voy a enviar e.toString. E.toString. Pero para que sea más simpático y yo saber en qué posición está cada elemento, voy a iniciar aquí un post igual 0, ¿sí? Del tipo entero, perdón. Para yo decir aquí, posición, más post, más, cierro esto, ¿sí? Vamos a dar aquí un pequeño espacio para que no se nos una. Y ahí sí vamos a ver qué resultados vamos a obtener. ¿Qué vamos a obtener? Los datos que hemos guardado aquí y saber en qué posición están cada uno de ellos, ¿sí? Lo ejecuto y se lo dejo ver el código, ¿sí? El señor Andrés Macías tiene 30 años y su salario es 1000. Y así por cada uno de ellos. Aquí me faltó incrementar, ¿eh? Hasta ahí hágalo. Y después voy a usar el método set para hacer una modificación, ¿sí? Para hacer una modificación. Y también usaremos el método get para tener una posición determinada en una determinada posición de un objeto, ¿sí? Dentro de esa posición del array list. Para ahora hacer una modificación en una determinada posición. Bien, continuamos entonces. ¿Estamos claros?
Lo que más quiero es que, aparte que les corra bien el programa, repito, es que sepan cómo es el funcionamiento del array list. Entonces, repito, a ver, yo creo una clase de empleado, ¿sí? Donde declaro 4 campos, 4 atributos. Pueden ser más, pueden ser menos. Ya eso ya depende del programa que estamos haciendo, ¿sí? Después creo su clase constructor por defecto, ¿sí? Y luego creo una clase constructor para los 4 elementos. Todo eso se hace de manera automática, ¿sí? Botón derecho, insert code, generate, este constructor, ¿sí? Y ahí nosotros podemos crear tanto el por defecto como el que queramos con determinados atributos. Yo los escogí todos. Después generé los métodos get y set por cada uno de ellos, ¿sí? Los métodos get y set por cada uno de ellos y un método para visualizar la información. Regreso a la clase principal, creo el constructor, creo el objeto de tipo ArrayList, que se llama list empleado, ¿en base de qué? En base del método empleado, ¿sí? Entonces yo lo que hago aquí es crear el constructor en blanco, vacío. Luego envío, luego le doy a cada posición, a las que yo quiera, los datos que quiero guardar con add, ¿sí? Con cada uno de ellos. Y aquí lo que hago es imprimir los datos que yo tengo dentro de mi array list. Bien, voy a hacer una modificación. Entonces, en la posición 0 tenemos estos datos, en la posición 1 estos datos y en la posición 2 estos datos. Voy a hacer un cambio en esta posición, en la posición 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lista E, ¿sí? Punto. Set. Y luego le voy a dar la posición. Posición 1, ¿sí? Y ahora voy a borrar ese elemento que está aquí y voy a darle el nuevo elemento, ¿sí? Porque voy a borrarlo. New, empleado. Y ahora le voy a dar los nuevos. Voy a borrar esto que está aquí. Voy a borrar esto que está aquí. Y voy a enviarle los nuevos datos. Por ejemplo, María. Le damos un apellido. Le damos una edad. Y le damos un salario. Punto y coma. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí un mensajito que diga datos modificados, ¿sí? Para poder ver y apreciar mejor los resultados. Bien, entonces, solamente voy a visualizar lo que tengo guardado en esa posición 1, ¿sí? Si quisiera nuevamente, puedo copiar todo esto, pegarlo acá y ver todos los datos. Pero solo quiero ver esta posición para ver qué pasó. Si tenemos esto que está aquí o tenemos esto que está acá. Entonces, South, posición 1, ¿sí? Posición 1 tiene, y aquí le ponemos, lista E, punto, get 1. Y observen un momento, mientras aquí tengo todos los elementos, hice una modificación y ya en la posición 1 ya no tengo Yoli Páez, sino que tengo María Ortiz con los datos que le envié a modificar. Y así pues ustedes pueden aplicarle los métodos que tiene el array list. Ya aplicamos el set, aplicamos el get, aplicamos el add, pues pueden aplicar el clear, que borre todo, pueden además buscar un elemento dentro de la determinada posición. Eso lo pueden hacer ustedes. Vamos a correr el programa. Este programa que está aquí lo voy a correr otra vez, ¿sí? Botón derecho, run file. Y observen los resultados que obtenemos. Sí, no sé si tenga algún error aquí en el set o aquí en el get. Eso es que le estaba preguntando si es que tiene ese... Bien, continuemos con lo que sigue. La estructura de datos de tipo lineal. Dentro de esas, ¿sí? Son estructuras del tipo dinámica. Prácticamente a partir de ahora, ¿sí? Son estructuras
hasta lo anterior que hemos visto, los array list, nosotros lo que hacemos es mandarle un punto add, pero nosotros no sabemos internamente cómo está funcionando, cómo hace Java para aumentar ese valor dentro de ese arreglo. Para nosotros es como si fuera algo transparente, es decir, está ahí, pero no, es transparente, no lo vemos, ¿sí? Porque es transparente, no lo vemos. Entonces, estas estructuras que nosotros vamos a trabajar, nosotros sí vamos a saber cómo insertamos, cómo eliminamos, cómo modificamos, porque vamos a trabajar directamente con la memoria. Ya no vamos a trabajar con los métodos que tienen los array list, que repito, nosotros le ponemos punto add, pero no sabemos cómo lo hacen. Le mandamos, lo almacenó y perfecto. Pero acá con estas estructuras que nosotros vamos a diseñar, sí vamos a saber cómo se hace para insertar, para eliminar, para modificar y todo eso, ¿sí? En las estructuras de tipo lineal, ¿sí? Vamos a trabajar con una palabra que la vamos a usar a cada instante, a cada momento, ¿sí? Se llama nodo, ¿sí? Un nodo significa que dentro de él es una especie de un rectángulo dibujado, para nosotros poderlo entender, es un elemento rectangular donde vamos a almacenar información, que pueden ser de un solo tipo o información de tipo objeto. ¿Qué significa? Que pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Dentro de ese nodo va a estar dividido en dos partes. Una parte donde almacenamos el dato o los datos y otro donde almacenamos un puntero. ¿Sí? Un puntero que nos va a decir cuál es el siguiente elemento que hemos insertado. Es decir, van a estar conectados. Esos elementos tienen que estar conectados por medio de un puntero. ¿Sí? Entonces, son estas palabras que vamos a usar. Nodos, datos y puntero. Ahí tenemos un ejemplo. Un rectángulo, cada rectángulo es un nodo y esas flechas son los enlaces. Este me enlaza con este me enlaza con este. Si yo no tengo un enlace, ¿sí? Yo podría llegar solo hasta aquí. Y este nodo que está aquí es lo que se llama en estructura de datos, queda al garete. No sabemos dónde está y lo perdimos. Es por eso que cada nodo debe estar enlazado por un enlace, por una referencia, ¿sí? Por un puntero. Entonces, como les dije, uno de los elementos se llaman campos, ¿sí? Es donde voy a estar guardado el dato y su tipo de elemento. Y en la segunda parte es el enlace, que casi siempre se le llama como el siguiente. Casi ese nombre siempre le decimos o siguiente o esta abreviación, para decir que está enlazado con el siguiente. Está enlazado con el siguiente. Y el último que queda dice, bueno, ¿y a quién apunta? Ese último no apunta nada. Apunta aquí, se le crea algo que se llama null, ¿sí? ¿Qué me indica ese null? Que aquí termina mi estructura. Cuando se hace un recorrido viene y se pregunta, ¿este nodo tiene el siguiente null? No, avanzo al siguiente. ¿Este nodo tiene en el puntero siguiente null? No, avanzo al siguiente. ¿Este nodo en su parte siguiente tiene null? Sí, significa que yo llegué al final de la estructura. Por eso el último nodo tiene que llevar la palabra null, ¿sí? De esta manera. Esta forma de representar null, hay tres formas de hacerlo, ¿sí? Tres formas. Cualquiera de las formas es importante. Gráficamente, ¿sí? Porque nosotros con programación no la vamos a conocer con esta figurita, sino con la palabra null. Pero gráficamente la podemos hacer de estas tres formas, ¿sí? Gráficamente, ¿sí? Entonces, cuando veamos el último nodo que tenga null, quiere decir esa palabra, que es el último. O si tiene esto, es el último. O si tiene esto, significa que ese es el último nodo de esa estructura. Ojo, este que está aquí no es exactamente un nodo, porque observen que no tiene división, ¿eh? Como los de aquí, ¿ven? Que sí tiene dato, puntero al siguiente, dato, puntero o enlace al siguiente. Este es un puntero que le vamos a poner un nombre, ¿sí? Que apunta a un determinado nodo, pero este es el que va a apuntar a un determinado nodo. Dependiendo del tipo de estructura, podremos tener nodos que apunten al primero o nodos que apunten tanto al primero como al último, ¿sí? Entonces, esto es un nodo. Este tiene una dirección
En este caso, de este primer elemento. ¿Sí? Bien, entonces vamos a utilizar nuestra primera estructura lineal, ¿sí? Pero antes es importante que conozcamos cómo se diseña o cómo se enseña gráficamente, cómo se presenta gráficamente cada una de las estructuras. Listas simplemente enlazadas, listas doblemente enlazadas, lista circular, ¿sí? Son formas diferentes que tienen para representar. Por ejemplo, esta, la primera y la más sencilla con la que vamos a empezar, con la lista simplemente enlazada. Solo tiene un puntero al siguiente, un puntero al siguiente, ¿sí? Un puntero al siguiente. Listas doblemente enlazadas. Ah, y otra cosa, en esta solo podemos avanzar, solo podemos avanzar, pero no podemos retroceder, ¿sí? No podemos retroceder, solamente vamos hacia adelante. Esas son las listas simplemente enlazadas. Las listas doblemente enlazadas, en cambio, yo puedo avanzar como yo puedo retroceder. ¿Por qué? Porque observen que este nodo tiene dos punteros, uno al siguiente y otro al anterior, ¿ve? Entonces, yo en este puedo avanzar al 2, al 3, o puedo retroceder al 2, o puedo retroceder al 1. Este, en cambio, sí tiene para avanzar y tiene para retroceder. Lista circular simplemente enlazada es una modificación de este tipo de estructura. ¿Qué significa? Que solo avanza, pero ese último nodo no tiene null. Al contrario, ese último nodo se va a enlazar al primero. ¿Sí? Observen. Entonces, yo ya puedo avanzar, no podré retroceder, pero ya el último yo puedo llegar de una al primero. ¿Sí? Observen la diferencia de este con este. Y la última, esta estructura, pero ahora este tendrá un nodo que va al primero y este tendrá un nodo que va al último. ¿Sí? Observen. Lista doblemente circular. Todas esas estructuras las vamos a ver. Unas serán enviadas a ejercicios para que ustedes practiquen y por supuesto me digan si la han podido o qué problemas pueden tener. Hoy día vamos a ver la primera, la lista simplemente enlazada, ¿sí? Que es la que parte, el punto de partida de las otras estructuras. Tenemos que entenderla muy bien, este tipo de estructura. Si entendemos este tipo de estructura, las otras se nos van a hacer más sencillas. Por eso, mucha atención y si tienen que hacerme preguntas en el momento, háganme. A veces me la hacen en el chat, pero no la veo enseguida. Pueden hablar, no hay problema, ¿sí? Porque a veces el chat no lo estoy viendo, lo tengo a los lados, pero a veces estoy más viendo a la diapositiva. Bien, entonces, nodo. Un nodo, ¿sí? Está dividido en dos partes. El dato o los datos que tengamos aquí y el enlace. Representación. ¿Sí? Ese enlace me apunta al nodo siguiente. Ese enlace me apunta al nodo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Dice ahí, diseñar una lista simplemente enlazada. En este caso, que almacene un solo dato, numérico de tipo entero. Es decir, en el dato voy a almacenar un número. ¿Sí? Yo no tengo que estarle diciendo, si es simplemente enlazada, ya ustedes ya saben que obligatoriamente, aparte del dato que yo les voy a pedir aquí, ustedes saben que obligatoriamente tiene que haber el enlace. Si es simplemente enlazada, al siguiente. Si es doblemente enlazada, saben que el nodo tiene dos punteros, al siguiente y al anterior. Entonces, repito, yo no es que le digo aquí, a ver, lista simplemente enlazada, creen un dato numérico y el enlace. No, ya ustedes saben que el enlace es al siguiente, que no tiene retroceso. Bien, vamos a diseñar los constructores necesarios, los que necesitemos. Vamos a hacer una inserción al inicio, ¿sí? Y otra inserción al final. Para ustedes les voy a poner un ejercicio, ¿sí? Que van a tener que insertar o antes de un elemento determinado o después de ese elemento. Ya eso se lo explico más adelante. Por ahora solamente vamos a hacer esto. Diseñar los constructores necesarios, insertar al inicio de la estructura o insertar al final de la estructura. Y también quiero listar, ¿sí? Los elementos que tengo en la lista y saber cuántos tengo. Entonces, con respecto a estos dos que están aquí,
Suponiendo que esta es mi estructura. Recuerden que en este caso, en esta estructura, ¿qué creen ustedes que me falta aquí? En esta estructura, lo que hace falta es un puntero que siempre, siempre, durante todo el programa, siempre me apunte al primer elemento. Porque el punto de partida de esta estructura siempre será el primer elemento. En otros tipos de estructura, de repente puede empezar en otro lado de la estructura, pero en las estructuras lineales, ¿sí?, del tipo lista simplemente enlazada, tiene que haber un puntero que me apunte al primer nodo y que de ahí no se mueva, porque si se nos mueve acá, recuerden que ya no puede retroceder, perderíamos este nodo. ¿Sí? Por lo tanto, el puntero siempre tiene que estar aquí y ahí no perderíamos ningún nodo porque todos están enlazados. Bien, antes de empezar a codificar, quiero que entendamos gráficamente qué es lo que queremos hacer. Insertar al inicio, por ejemplo, quiero insertar al inicio el valor número 2, pero yo no tengo nada en la lista está totalmente vacía. Ese puntero que me apunta al primer elemento, cuando la lista está vacío, apunta a null. Es decir, primero es igual a null, porque en la lista no tengo absolutamente nada. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es crear el nodo, ¿sí? Dándole el valor 2 y dándole null. Esto va a ser en el elemento y esto va a ser en siguiente, porque este va a ser mi primer elemento. No va a haber nada. Por lo tanto, debe estar, el siguiente debe estar en el primer elemento y es mi último elemento. Una vez que esté ahí, ¿qué más me faltaría hacer? Ahora que primero ya no valga null, sino que primero apunte al nuevo nodo. Es decir, primero ya deja de ser null, primero ya apuntaría a este nuevo nodo creado. Eso es el primer caso que vamos a hacer, insertar al inicio un valor. En este caso, 2. ¿Sí? Bien, veamos el siguiente punto. Insertar al inicio el valor 1, pero ojo, ya la lista no está vacía. Observen que ya en la lista tenemos un elemento, ¿ve? Tenemos el 2. Ahora queremos insertar el 1 aquí, ¿ve? ¿Sí? Aquí, porque dice al inicio de la lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así lo tenemos al principio, ¿sí? Primero creamos un nodo, ¿sí? Un nuevo nodo, pero este nodo no va a tener null, sino que este nodo tiene que apuntar aquí, ¿ve? A ese nodo que ya está en la lista, ¿ve? Es decir, en este caso yo tengo 2. Primero apuntando al nodo que se había creado y el nuevo elemento también apunta a ese primer nodo, ¿sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Esto ya no vale null, ¿sí? Porque ya va a haber un nodo acá siguiente. ¿Cuál es lo siguiente? Que primero ya no apunte a este, sino que primero apunte a este nodo. ¿Sí? Pues bueno, pues prácticamente así debería quedar. Lo mismo, si quisiera crear otro más al inicio, yo creo el nodo, apunto a este nodo, primero ya apunta al nuevo nodo. ¿Sí? Ahí están los dos casos, pero siempre al inicio. Uno cuando la lista está vacía y otro cuando la lista no está vacía. Eso es lo primero que nos piden, ¿sí? Insertar al inicio. Veamos ahora esta situación. Vamos a insertar ya no al inicio, sino que vamos a insertar al final de la estructura. Pero ojo, ¿pero qué pasa si en la estructura no tenemos ningún elemento? ¿Sí? No tenemos ningún elemento y quiero insertar al final. Pues ese elemento pasa a ser con el primer elemento, porque no tengo más. Pero lo insertamos por medio de este método, insertar al final. Pero yo, ¿cómo sé si la estructura está vacía? Pregunto por esto, ¿eh? Si primero es igual a null, entonces hago exactamente lo mismo que hice con la primera opción, es decir, con esta, ¿ven? Con esta. ¿Sí? Este caso prácticamente me sirve tanto para el inicio como para el fin, siempre y cuando la lista esté vacía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si la lista no está vacía? Como en el caso que tenemos, es este ejemplo. Ya tenemos guardado en los nodos elementos. Es decir, yo quiero guardar el número 3 acá, ¿ve? Al final.
¿sí? Acá lo quiero guardar. Aquí yo quiero poner ese elemento. Aquí. Tendría que enlazar este con este. Primero no se tiene que mover para nada. Tendría que enlazar este con este. Este ya no valdría null. Y el que valdría null es el de acá. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear el nuevo nodo. ¿Sí? Insertamos el valor y le ponemos null. Pero bueno, pero ¿cómo hacemos para insertar este elemento al de acá si solo tenemos un nodo apuntando al primero? Aquí lo que tenemos que hacer es recorrer la lista hasta llegar al último elemento para poder hacer el enlace. Pero recuerden, primero no se debe mover, ¿sí? Entonces yo creo un nuevo puntero, ¿sí? Que apunte a donde está apuntando primero. Y pregunto, ¿actual siguiente es igual a null? No. Avanza al siguiente. Y dice, ¿actual siguiente es igual a null? Sí. En ese momento que diga que es igual a sí, yo ya llegué al último elemento de la estructura. ¿Cuál es el siguiente paso? Enlazar este que está aquí con el aquí. Es decir, actual siguiente será igual a nuevo. Y es lo que hago y se borra el null. ¿Sí? Y prácticamente ahí quedaría insertado al final. Ya una vez que tengamos el programa, automáticamente con todas estas indicaciones yo puedo insertar al final, y hace este proceso repetitivo. Para el siguiente, ¿qué será? Actual otra vez va a valer primero. Pregunta, ¿actual siguiente igual a null? No. Avanza. ¿Actual siguiente igual a null? No. Avanza. ¿Actual siguiente igual a null? Sí. Ahí llegué al final de la estructura. Y hago los enlaces. Pero ojo, primero no se tiene que mover. Debemos hacer uso de un puntero auxiliar. Ese sí se mueve. Bien, este es el programa que vamos a hacer. Vamos a crear una clase nodo. ¿Qué vamos a crear en la clase nodo? Pues justamente los campos que me piden. Es uno, que hagan un dato de tipo entero. Y recuerden que el otro tiene que estar. Puede ser la palabra siguiente, puede ser la abreviación de siguiente, como ustedes quieran. Pues debe haber un puntero de tipo nodo, ¿sí? Que se llame siguiente. Como ustedes quieran ponerle, perdón, el nombre, siguiente, SGT. Este es el campo que yo les pedí crear. Si lo hubiera dicho, ¿sabe? Que creen un dato entero, creen un dato string, creen un dato doble. Pues bien, crean esos tres campos y adicionalmente crean este campo que está aquí, ¿ves? ¿Sí? El nodo. El constructor. Entonces, yo aquí voy a hacer un constructor, ¿sí? De tipo nodo, donde yo le voy a enviar los dos valores, ¿sí? Los dos valores. Y ahí me construye el nodo. Hacemos los métodos get y setter, ¿sí? Eso no cambiamos, eso lo vamos a necesitar, ¿sí? Creamos como ya hemos estado haciendo. Eso es en la clase nodo, ¿sí? Aquí vamos a construir la estructura de mi nodo, ¿sí? La estructura de mi nodo, ¿sí? Un constructor y los métodos get y setter. Vamos a crear una clase lista. ¿Qué vamos a crear en la clase lista? Vamos a crear todos los métodos que nos piden hacer. Insertar al inicio, insertar al final. También vamos a hacer el de visualizar los elementos. ¿Sí? Justamente aquí, miren, primero, este es el puntero que me va a apuntar siempre al primer elemento. Primero. Con esto, como ahí me está pidiendo que también me diga cuántos elementos tiene mi lista, pues bien, yo declaro una variable. Esto es una variable que me va a contar el número de elementos que yo tenga en mi lista. Si no me piden, pues no lo pongo. Pero este sí, porque este es el puntero que siempre me va a apuntar a el primer nodo. Que cuando recién empieza la lista, tenemos que inicializarlo. Primero vale null. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún elemento en la lista, ¿sí? Y luego, pues, más es por este elemento que lo voy a inicializar en 0, que es el que me va, como dice aquí, contarme los elementos. Bien, observen que en insertar es esto que está aquí, ¿sí? Crea un nuevo nodo, le pongo a ese nodo el nombre nuevo, me crea con los datos y me envía para este caso lo que tenga primero. ¿Cuánto tiene primero? Null, ¿ve? Si yo le envío el 3, aquí va a ir el 3. Entonces aquí en el constructor va a tener 3 y null. ¿Sí?
porque tiene null. Aquí, ¿qué significa? Que primero ya no va a apuntar a null, ¿sí? Primero ya va a apuntar a ese nuevo nodo que hemos creado. Y lo que hago es, como ya lo inserté, lo que hago aquí es incrementar. Ya tengo uno, aquí, ya tengo uno. Bueno, esto es un mensaje no insertado. Y ese es un proceso cada vez que queramos insertar al inicio, como lo vimos en el gráfico. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos insertar al final? Bueno, lo mismo, ¿no? Creamos un nodo que se llame nuevo, y como es al final, aparte de enviar el elemento, siempre le vamos a enviar null, porque es al final, ¿sí? Entonces, ese siguiente va a valer null. Y aquí viene la pregunta, ¿sí? Si primero vale null, como ya insertamos un elemento al inicio, ya primero no va a valer null. ¿Qué significa? Que ya hay uno, hay por lo menos no hay uno, hay por lo menos un elemento en la lista. Entonces, por aquí no va a hacer nada, sino es que se viene acá. Y este justamente es el que va a recorrer el nodo auxiliar, ¿sí? Porque no podemos mover primero. Entonces, actual apunta a donde está apuntando primero, ¿sí? Es decir, al primer nodo. Y aquí hay un ciclo while que es el que yo hice en el gráfico, que mientras sea diferente de null, avance, avance. Ojo, que estamos haciendo uso del método get que hicimos en el nodo, en la clase nodo, ¿sí? Porque ese es el que me permite avanzar al siguiente. Cuando ya sea, sale, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Va a unir el actual siguiente, porque en ese momento se puso en el último nodo, pero ahora tengo que enlazarlo con el nuevo nodo que creé. Entonces lo enlaza. Esto vuelvo y repito, solamente es necesario porque me lo pidieron. Incremento, ya tengo otro nodo más y dice nodo insertado al final. Y hago este proceso, está sencillo, que simplemente cada vez que inserto al final, simplemente le envío el elemento, ¿sí? El envío el elemento, ¿sí? Otro más que está en la clase lista. Por ejemplo, aquí le dice el borrar. Yo el borrar se lo voy a dejar ahí, porque el borrar, observen que es un poquito más largo, ¿sí? Me va a preguntar si primero es igual a null, ¿qué significa? Que no hay ningún elemento en la lista. Con borrar, ¿qué le estoy enviando? Le voy a decir, bórreme el número 5. Entonces, el primer 5 que encuentre lo va a borrar. Pero pregunta, ¿primero es igual a null? Repito, si es null, quiere decir que la lista está vacía y no hace nada. ¿Sí? No hace nada. Ahora, lo siguiente, pregunta, obtiene el valor del primer elemento. Si es igual al elemento que quiero borrar, ¿sí? Lo que hago aquí es, ahora, si es el primero, ojo, entonces primero ya no va a valer a ese nodo, porque ese es el nodo que lo voy a borrar, sino es que va a apuntarme al siguiente nodo, ¿sí? Al siguiente nodo me va a apuntar. Y ahí, pues, eliminó el elemento que yo quise. Eso es cuando estaba al inicio. Y bueno, lo resto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el elemento no está al inicio? ¿Sí? No está al inicio. Entonces, tengo que hacer el mismo recorrido que yo hice en la anterior, ¿sí? Con el de insertar, donde voy a recorrer toda la lista, y voy a ir preguntando, ¿sí? Con un AND, ¿sí? Si el elemento está ahí. Si no está, avanza, avanza, avanza. En el momento que lo encuentra, sale, ¿sí? Si es igual a null, no, porque si lo encontró, entonces se va a ir acá, ¿ves? Actual, que es el nodo, que es el que me está apuntando, el nodo auxiliar, punto sec siguiente, ya no va a ser el que está en ese momento apuntando, porque lo quiero eliminar. Mira, hay dos, sec siguiente, quiere decir que ya no está apuntando al que está aquí, sino que va a apuntar al que sigue acá, ¿ves? ¿Sí? Al que sigue acá. Resta uno, porque he borrado un elemento, y un mensaje eliminar siguiente, elemento eliminado. ¿Sí? Esto vamos a hacer ahora. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Igual, si está ocupado o algo, igual yo voy a continuar, igual lo voy a subir, ¿sí? Y este es el método listar para mirar o ver, visualizar todos los elementos que se encuentran en la lista, ¿sí? Viene y se pone el nodo actual. Repito, primero no se puede mover.
pero yo tengo que recorrer mi estructura para ir imprimiendo los valores. Por lo tanto, creo un nodo, un puntero auxiliar, ¿sí? Que es el que va, ese sí se va a mover, este no. Entonces, ¿aquí qué va a hacer? Mientras sea diferente de null, imprima el valor que está ahí y avance. Imprima y avance. Momento que ya es igual a null, quiere decir que ya llegué al final. Pero ojo, llegué al final, pero no imprimí ese último valor. ¿Ah? No lo estoy imprimiendo porque dice llegué, salgo. Y tienen que aquí imprimir ese último valor. ¿Ve? Esto siempre, ¿ve? A menos que le cambie la estructura, que también hay una forma de hacerlo sin imprimirlo acá afuera. Pues bueno, usted lo mejora, pero aquí, como no lo va a imprimir, lo imprimo aquí afuera. ¿Ve? Y aquí está simplemente un mensaje. ¿Sí? ¿Qué hago en la clase main? Lo que hago es simplemente el constructor, ¿sí? Insertar elementos, ¿sí? Insertar al inicio, insertar primero, como quieran, insertar al final. Vemos qué llevamos hasta ese momento, sería cómo quedaría esta estructura. ¿Qué significa? Inserto al principio, 2. Inserto al primero, ahora el primero es el 1 y el que sigue es el 2. Inserto al final, 1, 2, 3. Inserto al final, 1, 2, 3, 4. Y eso es lo que va a imprimir aquí, 1, 2, 3, 4. Luego borra el elemento 2. Avanza. 1 es igual a 2, no. Avanza. 2 es igual a 2, sí, lo borra. Luego va a borrar el 5, pero el 5 no lo va a encontrar, porque el 5 no lo tenemos aquí. Simplemente tendrá que hacer un mensaje, elemento no encontrado. Y volvemos a listar a ver cómo ya nos queda la estructura. Al principio era esto, 1, 2, 3, 4. Ahora veamos cómo nos queda después de eliminar el valor. Vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer en el NextBeans. Bien, vámonos para allá. Bueno, voy a hacer un nuevo proyecto, ¿sí? Java Class. Mi nuevo proyecto le voy a poner estructura lista. Así le voy a poner a mi nuevo proyecto, estructura lista. ¿no? Como siempre, si desean borran. Y déjenme cerrar esto. Bien. Entonces, ya tenemos. Dice que tenemos que crear dos clases. Uno que se llame nodo y otro que se llame lista. En nodo vamos a construir nuestro nodo. Y en lista, todos nuestros otros métodos. Podemos crearlo dentro de la clase nodo, pero por organización no está bien que lo haga. Por lo tanto, en una vamos a crear el nodo y en el otro vamos a crear nuestros otros métodos. Bien, vamos a crear el nodo. Nodo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente crear los campos en los cuales va a estar dividido nuestro nodo. Como les dije, uno primero de tipo entero, valor. ¿Sí? Y otro que siempre tiene que ir, private, nodo, del tipo nodo. Y vamos a ponerle el siguiente. ¿Sí? Vamos a ponerle este nombre. Bien. Creamos nuestro constructor. ¿Sí? Vamos a crear nuestro constructor. Con los dos datos. ¿Sí? Creamos nuestro constructor. Y ahora creamos nuestros métodos get y set. Ya tenemos nuestros métodos get y set y crea nuestra clase nodo. Eso es todo lo que vamos a hacer por aquí. Bien, ahora vamos a crear nuestra clase lista, que es donde vamos a crear todos nuestros métodos de insertar al inicio, insertar al final, listar y borrar uno adicional que les puse ahí. Vamos a hacer Java Class. Como les dije, lo primero que vamos a hacer es crear ese puntero que me va a apuntar al primer elemento. El otro, private. Este es algo adicional que se le pidió, que me cuente el número de elementos, ¿sí? No. Bien, ahora vamos a crear nuestra clase nuestro constructor para inicializar primero e inicializar num_l, ¿sí? Entonces, un constructor, aquí botón derecho, insert code, constructor, ¿sí?
Perfecto. Entonces, he creado mi constructor de tipo lista inicializando primero, porque al principio vale null, e inicializando mi contador de elementos, que en este caso el primero va a ser 0. Bien, entonces hagamos nuestro siguiente método, que es insertar al inicio, insertar primero, ¿sí? El nombre se lo pondríamos, ¿sí? Public void, porque no me va a devolver nada, insertar al inicio. ¿Qué me van a enviar? Solo me van a enviar el elemento. Entonces, en el gráfico, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue crear el nodo. Entonces, nodo, y aquí le vamos a poner un nombre a ese nuevo nodo. ¿Qué le vamos a poner nuevo? Igual a new nodo, y sabemos que le tenemos que enviar el elemento y el puntero. Entonces, elemento, coma, ¿sí? Ese porque me viene de allá. Y primero, es decir, el de aquí, this punto primero. Entonces yo ya creé el nodo y dentro de ese nodo ya le puse el elemento y lo que tiene primero, es decir, null. ¿Sí? Ya lo creé. Ahora, primero ya tiene que apuntar a ese nuevo nodo, al que yo creé, nuevo. Entonces ahí ya me va a apuntar a nuevo. ¿Sí? Ya me va a apuntar a nuevo. Hasta ahí ya lo tenemos listo. Pero como nos están pidiendo que contemos el número de elementos, entonces yo pongo this punto nonelen más, ¿sí? Para que lo sume. Y para saber que ya lo insertó, vamos a ponerle un mensaje. Elemento insertado al inicio con éxito. Hasta ahí ya inserté mi primer elemento o los elementos que sean, pero al inicio. ¿Sí? Entonces pongámoslo aquí para tener claro que este es crear el nodo nuevo. Crear el nodo nuevo. Ahora vamos a crear el de insertar al final. ¿Sí? El de insertar al final. Insertar final. ¿Qué me van a enviar? Solo el elemento. ¿Sí? Solo el elemento. Lo que hago es crear el nodo. ¿Sí? Crear el nodo. Crear el nodo. Pero ya no le voy a enviar primero, porque va a ir al último, por lo tanto le voy a enviar null. Le vamos a enviar null. Perfecto. Ahora, vamos a hacer la pregunta para saber si la lista está o no vacía. ¿Sí? Entonces, if this punto primero es igual a null. Si es igual a null, entonces this punto primero es igual a ese nuevo nodo que se creó. ¿Sí? Debe ser igual a ese primer nodo que se creó, porque ahí con esa pregunta quiere decir, si me la responde verdadero, significa que no hay elementos en la lista. ¿Sí? Pero bueno, ¿pero qué pasa si hay elementos en la lista? Creo un nodo, un puntero auxiliar, repito, para recorrer la lista y llegar hasta el último elemento y en ese momento hacer lo que se llaman las ataduras. ¿Sí? Entonces, actual va a apuntar al mismo lugar que está apuntando primero. Es decir, que los dos nodos van a apuntar al inicio, ¿sí? Van a apuntar al inicio. ¿Sí? Van a apuntar al inicio. Pero primero no se va a mover. El que se va a mover es actual. Bien, hago un recorrido por medio del while. Actual, punto. ¿Sí? Actual, punto. Y observen que ya toma todos los métodos que tiene primero, ¿sí? Perdón, todos los métodos que tiene nodo. Entonces, actual, punto. Get. Perdón, actual, punto. Get siguiente, ¿sí? Es diferente de null. ¿Sí? Si es diferente de null, comience a recorrer. Actual es igual a actual punto get siguiente. ¿Sí?
Entonces, este recorrido lo va a hacer hasta que llegue al final. Bien, ahora, llega el momento de hacer la atadura del nodo anterior con el nodo nuevo. Entonces, actual punto sec siguiente, ¿sí? Actual punto sec siguiente de nuevo, ¿sí? Con esto yo hago la atadura, ¿sí? Con el nuevo elemento. Me va a apuntar a nuevo, ¿ve? Y bueno, y aquí lo que hago es simplemente sumar o incrementar non-elen más. Y le ponemos un mensajito. So, hay que reciclar código. La programación es reciclar, insertar al final. Vamos, antes de hacer el método de borrado, porque ese es un poquito más extenso, voy a hacer el método de listar, ¿sí? Vamos a hacer el método de listar. Private void listar. No recibe ningún dato. Y aquí vamos a hacer el proceso. Entonces en listar lo que vamos a hacer es recorrer toda la estructura para imprimir los elementos que ahí se encuentran, ¿sí? Vamos a poner un pequeño mensaje, un pequeño título que diga visualización de los elementos en la lista. ¿Sí? Démosle ahí un pequeño lujito nomás. Perfecto. Entonces, vamos a hacer el recorrido. While. Pero algo nos faltó aquí, ¿eh? Recuerden que debemos tener un nodo auxiliar, pero un puntero auxiliar para que primero nunca se nos mueva. El que se mueva sea el auxiliar. Por lo tanto, nodo actual es igual a this, a donde esté apuntando primero. Ahora sí. Actual punto get siguiente es diferente de null, pues tiene que hacer lo siguiente, tiene que avanzar. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle aquí. Avanzar e imprimir el elemento, por supuesto. Entonces, vamos a poner aquí actual punto get valor. Y no nos olvidemos que tenemos que avanzar. Get siguiente. Hasta ahí podemos insertar, hasta ahí podemos al inicio o al final, y también tenemos para visualizar los elementos. Algo más que nos pedían era saber cuántos elementos había en la lista. Por lo tanto, sort, ¿sí? Número de elementos en la lista más dis.nunl. Algo más nos falta aquí. Recuerden que cuando recorremos la estructura, ¿sí? Y llega aquí, el último nodo dice, null es diferente a null, no, pero no entra aquí a imprimirlo. Por lo tanto, tenemos que imprimir ese último elemento aquí. Si no, el último elemento no va a salir visualizar. No se lo va a visualizar, perdón. Bien. A ver, déjenme ver. Perdón. Puede ser público. ¿Eh? Miren, las cosas que yo declaro aquí private, pueden ser público. Perdón. Lo que usted me dice que los métodos de insertar final y listar no deberían ser públicos. Perdón. Tiene toda la razón. Son public. Sí, perdón. Tenía toda la razón, Víctor. Toda la razón. Son public. ¿Sí? Porque los voy a acceder no desde la list, no desde la clase, lo voy a acceder desde acá afuera. Si es que yo... Bien, el de borrar ya lo hacemos. Terminemos ahora con la clase principal para ingresar los valores. Primero vamos a crear crear
el constructor. Vamos a invocar el constructor para crear el objeto, ¿sí? Entonces, le ponemos el nombre de lista, ¿sí? Nodo, voy a ponerle nodo. Nodo es igual a new de lista. Vamos a crear la lista. Vamos a crear acá que valga null y que valga 0. Ahora, nodo y llamamos, ¿sí? Vamos a insertar al inicio y le vamos a enviar el valor 2. Vamos a hacer otra inserción. Insertar al inicio, pongámosle 1. Vamos a insertar al final, pongámosle 3. Punto. Insertar al final, vamos a ponerle 4. Y vamos a hacer nuestro primer listado aquí, ¿sí? Nuestro primer listado. Entonces, nodo, punto. Si lo hubiera puesto private, tenía toda la razón. Si hubiera puesto private, aquí no me hubieran aparecido, ¿sí? Por eso son públicos, para poder acceder desde acá. Listar. Y listo. Tenemos nuestro primer trabajo culminado. Lo voy a hacer correr con file. Y observen, ¿ves? Inserté el 2, después inserté el 1, pero ese ya pasa al inicio, ¿ves? Inserté el 3 al final. Inserté el 4 al final. Y el número de elementos que hay es 4. Y les voy a dejar una pequeña tarea que sería bueno, repito, las tareas que dejamos tanto aquí como en las diapositivas. El hecho de que se las deja es para que ustedes sigan asentando más sus conocimientos, ¿sí? Entonces, es importante que las tareas que dejo aquí en las videoconferencias o las que quedan en las diapositivas, más allá de que no se las suba en ningún lugar, es importante que las realicen, ¿sí? Porque con esto van a salir de las dudas. Y por eso, y por ende, también ustedes pueden hacer cualquier pregunta de algo que, si no la resuelvo yo, la resuelve otro compañero. Yo siempre he dicho, la programación es tan extensa que una persona no lo sabe todo. Así que cuando tengan, por favor, me hacen saber. Entonces vamos a nuestro último método. Nos vamos aquí y vamos a hacer nuestro método de eliminar, ¿sí? Nuestro método de borrar. Vamos a ponerla por aquí abajo. Bien. Public void borrar. Por ejemplo, alguien podría hacer, en vez de public void borrar, pueden poner aquí public boolean borrar. Manda un true si eliminó o manda un false si no eliminó. Ya eso es cuestión de programación. Cada uno a veces tiene su estilo, ¿sí? De repente yo voy aquí mismo a poner el mensaje. De repente yo este mensaje lo puedo poner en el programa principal. Ya eso es cuestión de ustedes cómo mejor lo puedan hacer, ¿sí? Entonces voy a preguntar primero si la lista no está vacía. Voy a preguntar primero si la lista está vacía. Y voy a mandar un mensaje. South. Lista, en mayúscula como alerta, lista vacía. ¿Sí? Lista vacía, por lo tanto, no va a hacer nada. Pero tenemos un else. Ahora la lista, si se va por el else, significa que la lista no está vacía. Otra cosita. Yo no voy a borrar toda la lista. Voy a borrar dependiendo de un elemento que me vayan a enviar. Y aquí me faltó. El elemento, ¿sí? El elemento que me vayan a enviar. Porque yo voy a borrar de acuerdo al elemento, ¿sí? Bien, entonces, else, perfecto. Primero, punto, get valor, ¿sí? Es igual a elemento. Elemento. Es igual al elemento. Aquí. Perdón, me faltó cerrar paréntesis. Ahí sí. Bien. Elemento, se llama, no elemento. Elemento. Que es este elemento que me están enviando. Bien. Entonces, this
primero, sobreentiende que sí, que el primer elemento que yo voy a borrar es coincidencialmente, ese es el primer elemento que me están enviando para borrar. Entonces, dis primero es igual a dis punto primero punto siguiente. Perdón, punto get siguiente. ¿Sí? Punto get siguiente. Y si ya borré un número, entonces lo voy a descontar. ¿Sí? Lo voy a descontar. Entonces, eso es en el caso que sea el primer elemento, coincidencialmente es el primer elemento que yo voy a borrar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer un else de ese if que está ahí. Ahora no fue el primer elemento, por lo tanto ahora nos va a quedar a recorrer la estructura para buscar si existe ese elemento, ¿sí? Ah, me faltó aquí un mensajito, ¿ah? So, elemento eliminado. Ya. Bien, entonces aquí voy a hacer el clásico nodo auxiliar, para que primero no se me mueva, sino el que se me mueva va a ser el nodo auxiliar. Pongámosle para no perder, pongámosle actual mismo, ¿sí? Y apuntemos a primero. Y vamos a crear el nodo, perdón, el recorrido, donde vamos a hacer la siguiente pregunta. Si actual punto get siguiente es diferente de null. Este me va a controlar de que no llegue al null, ¿sí? No lo encontré, por lo tanto este me va a llegar al null. Si llego al null, quiere decir que no lo encontré. Pero le hago una pregunta doble justamente para cuidarme de poder encontrar el elemento, ¿sí? Y actual punto get siguiente punto get valor, si es diferente, que lo siga buscando. Si es diferente, que lo siga buscando. Pero claro, tenemos que hacer el recorrido. Si no lo encontré, debemos avanzar. Entonces aquí, actual es igual a actual punto siguiente, get siguiente. Entonces aquí lo que está es avanzando si no lo encuentro. En el momento, si es null y esto no se cumple, significa que no lo encontré. Pero no es null y este sí se cumple, entonces me voy que yo ya encontré ese elemento, ¿sí? Ahora veamos por cuál de las dos salió. Si salió por este o salió por el de acá. Vamos a hacer la pregunta. If actual punto set siguiente. Perdón, no estoy haciendo el set. No voy a enviarle valor. Punto get siguiente es igual a null. ¿Sí? ¿Qué pasaría si salió por null? Significa que el elemento no se encuentra en la lista, ¿sí? No se encuentra en la lista. Entonces, tenemos que poner un mensaje que diga el elemento o el valor más elemento más no se encuentra en la lista. Pero ¿qué pasa si esto es falso? Significa que sí encontró el elemento. ¿Sí? Significa que sí encontró el elemento. Entonces, voy a hacer las respectivas ataduras, ¿sí? Para poder eliminar ese nodo que sí fue encontrado. Actual punto, set siguiente. ¿A dónde va a apuntar? Al actual punto. Get siguiente. Punto. Get siguiente. Porque es el siguiente del siguiente nodo, ¿sí? A veces estas pequeñas de siguiente a veces nos hace perder el hilo de lo que estamos haciendo. Por eso que yo les recomiendo que cuando trabajen con esto, no trabajen aquí directamente en el programa, sino que hagan sus dibujos
de cómo actúa cuando yo inserto, cuando yo borro, cuando al inicio, al final, o todo eso. Siempre es importante que ustedes esto lo hagan gráficamente. Esa es la mejor forma de aprender, que lo hagan gráficamente, ¿sí? Como al inicio les enseñé, por ejemplo, insertar inicio, insertar al final, ¿sí? De repente me faltó es cómo hacerle la he borrado. Le voy a hacer una diapositiva donde les voy a mostrar cuál es el proceso del borrado, si existiera y si no existiera, ¿sí? Dis.numelen menos menos. Y por este lado, entonces significa elemento eliminado. Elemento eliminado. Perfecto. Voy a grabar. Voy a irme aquí a la estructura y vamos a cambiarle unos valores. Puede listar. Vamos a ponerle aquí nodo punto borrar. Voy a enviar uno que existe, el 2. Luego voy a enviar uno que no existe, el 5. Y vamos nuevamente a listar, pero vamos para dividir y saber dónde empieza cada uno. Vamos a poner esta división y voy a llamar nuevamente al nodo punto listar. Ahora sí, veamos qué pasa. Al inicio, 2. Al inicio 1 queda 1, 2. Al final va a quedar 1, 2, 3. Al final, 1, 2, 3, 4 y van a haber 4 elementos. Viene y borra el 2. Si lo encuentra, entonces 3 y 4 suben y va a quedar 1, 3 y 4. Nodo borrar 5, no lo va a encontrar. Entonces van a quedar ya no 4 nodos, sino 3 nodos, porque va a eliminar el 2. Veamos. Observen, al principio, 1, 2, 3, 4, hay 4 elementos. Elemento eliminado, porque el 2 sí existió. El valor 5 no se encuentra en la lista. 1, 3 y 4 y ya quedan solo 3 elementos.